Hola, buenas noches familia TET. Me llamo Kevin, soy de Caracas, Venezuela, tengo 22 años. Me gustaría compartir con ustedes una de las experiencias más contundentes de mi vida. Desde los 12 años he practicado creencias que podría llamar brujería, palería, en la que se trabaja con huesos de muerto, el espiritismo, marialeoncismo, como se le conoce en mi país, y la santería afrocubana. A ver, familia Tete, cabe resaltar que trabajar con muertos no es cosa de juegos, porque incluye profanar tumbas. A ver, les repito, sé que me van a juzgar por esto, pero voy a ser muy franco con ustedes. El verdadero palero no obliga a ninguna entidad. Siempre pedimos permiso a los muertos en sus tumbas a través de ceremonias, para ver si ellos desean trabajar con nosotros o para nosotros, a cambio de lo que llamamos luces, que vendría siendo el desarrollo espiritual para que los muertos decidan bajar con nosotros. Y recalco, sí, solo si los muertos desean irse con nosotros, se profana la tumba, y esos huesos se fundamentan en una prenda. Y con el tiempo, al muerto se le puede educar para que no perturbe a los vivos. En la palería hay reglas bastante estrictas y detalladas, sobre todo del cómo tratar a las entidades de otros planos, ya que les repito, estas energías son delicadas. Otra forma más común de nombrar a la palería es el vudú. Digo, para que tengan una mejor idea de lo que estoy hablando. Yo sé que va a haber personas, y sobre todo aquí en la comunidad TDT, que me podrían llamar satánico o algo así por el estilo. Ya le ha pasado a Raúl. Pero solo les digo que yo, a pesar que hoy en día no practico la religión, poseo mis prendas de muertos y espíritus guías, y solo los uso para mi desarrollo espiritual. Debo decirles que sí hay magia negra bastante peligrosa a la cual se accede a través de los pactos oscuros. Y bueno, yo aunque poseo un cierto nivel de conocimiento en la materia, debo de confesar que me da miedo este lado oscuro de mi religión, porque esta tiene un precio bastante alto. A ver, dependiendo del nivel de maldad que ejerzas en un trabajo ceremonial, deberás de pagarlo con tu salud, tus posesiones materiales, tu prosperidad personal, incluso con tu vida. Bueno, en casos extremos. Así que por eso mejor me mantengo alejado de todo ello. Les repito, todo en esta vida tiene un precio, y esto es de conocimiento común para todos los que practican brujería y esoterismo. Nuestros padrinos de religión siempre han sido muy claros con nosotros al expresarnos que la brujería es un arma de doble filo. Ya sabemos, se puede hacer el bien, pero también el mal. Y todo depende del creyente y el cómo use sus dones. Repito, desde matar a personas a través de hechicería o incluso curar enfermedades terminales y salvar algunas vidas. Sí, lo sé. Sé que para muchos escépticos eso suena alocado y es difícil de que crean en ello. Pero de que vuelan, vuelan. Y les cuento todo esto para que entiendan mi experiencia, ¿ok? Una noche, a ver, no recuerdo qué año sería, quizá 2014, 2015. Yo estaba cursando el segundo grado de secundaria, o octavo grado, como también se le dice. Era por ahí de marzo o abril, era un miércoles. Y mi tata, o mi padrino, como se le conoce en la palería, decidió hacer una ceremonia esa noche, nada fuera de lo común. Bajarían en el cuerpo de mi padrino algunos espíritus y muertos que nos darían consejos y guía. Algo que es habitual en nuestras prácticas. Estas ceremonias se practicaban en un quinto piso de un edificio de departamentos. Consistía en fumar tabacos, prender velas, rezar, cantar. A ver,
Fuera de los tabacos, las prendas y los bustos religiosos, es muy parecido a un culto cristiano, ya que rezamos Padres Nuestros, Aves Marías, e incluso leemos pasajes bíblicos para alejar los malos espíritus. No subestimen el poder de las Santas Escrituras. Las personas que no conocen cómo es esta fe, creerán en esa imagen hollywoodense de sectas danzando en el bosque a medianoche alrededor de una fogata y realizando sacrificios humanos o algo así. Pero a ver, no es nada más alejado de la realidad. La verdad es que sí. No se los voy a negar. Sí hay brujos que lo hacen y ellos no saben en qué se están metiendo. Pero en fin, retomando el relato. Pasadas las 12 de la noche y en plena ceremonia, mi padrino estaba transportado. O sea, lo que quiere decir es de que el espíritu estaba en posesión de su cuerpo, mientras su alma se encontraba en estado de reposo. Ese espíritu compartía su sabiduría con otros hermanos religiosos que participaban en la ceremonia. En ese preciso instante, una sombra cruzó por la sala contigua a la habitación donde se realizaba la ceremonia, y solo logramos verla Jenkins, un hermano de religión que tenía mi misma edad, unos 14 años. Y bueno, yo también. No le prestamos atención. Digo, para nosotros era habitual ver sombras, figuras y apariciones, y sobre todo más en ese tipo de ceremonias. Recuerdo haberle dicho en ese momento a Jenkins que quizá era un muerto que quería decirnos algo, y que estaría esperando que el espíritu que estaba posesionando el cuerpo de mi padrino en ese momento se fuera para él tomar su cuerpo, y bueno, así poder expresar lo que él quería. Sí, pues dicho y hecho. Al cabo de unos 10 minutos, una entidad entró en su cuerpo de mi padrino, llorando. Era un hombre. Solo decía: «Ayúdenme. Salven a mi hijo. Ayúdenlo». Esto lo repetía una y otra vez. Evidentemente, todos los presentes intentábamos calmar el espíritu que posesionó el cuerpo de mi padrino. Le preguntábamos que quién era, que no podía estar ahí, que qué era lo que quería. Y esto fue lo que el ente respondió: «Yo soy Johan Pereira. A mí me acaban de matar. Me traicionaron y me dispararon. Yo estaba sentado en unas escaleras con mi hijo en las piernas. Estaba ahí, cerca del ávalo. Pero mi hijo estaba conmigo. Lo hirieron también. Él está vivo, pero le dieron un tiro en la pierna. Salió corriendo». Y entre sollozos y llantos nos pedía que lo ayudáramos. Al escuchar todo esto, los presentes nos quedamos en shock. Y bueno, es que hemos visto muchas cosas a lo largo de nuestras prácticas religiosas, pero nada tan loco como toparnos con una persona que acababa de morir. Incluso nos dijo el nombre de su hijo. Y a mí me tocaría corroborar todo al día siguiente. Ya verán por qué. Cabe aclarar que el Ábalos, lugar donde el ente decía haber sido asesinado, era un liceo o secundaria, como se le conocería en la mayor parte de América Latina. Y su nombre completo era Unidad Educativa Nacional José Ábalos. Y esto lo sé porque 2 años después de esa experiencia, a mí me tocaría cursar el último año de bachillerato en esa institución. Y en realidad ni quedaba tan lejos de donde nos encontrábamos. Quizá como a 5 o 6 cuadras del edificio en donde estábamos en ese momento. Al cabo de que los brujos más expertos le pidieron al ente que se retirara y que le aseguraran que lo íbamos a ayudar, este dejó de posicionar el cuerpo de mi padrino. A lo que este volvió en sí llorando y nos dijo que por qué lloró y que por qué estaba tan triste. Le contamos todo lo sucedido y este accedió a ayudar. Incluso nos pidió que fuéramos a buscar nosotros mismos al niño. Los mayores se negaron por ser peligroso. Entonces empezamos a fumar tabaco y a rezar, a pedir a los espíritus por el bienestar del niño. Esto nos llevaría un par de horas, y al cabo de ese tiempo el ente volvió a posesionar el cuerpo de mi padrino, y con lágrimas en los ojos nos dio las gracias. Nos dijo que una señora había encontrado a su hijo, que estaba a salvo.
pero que todo era gracias a nosotros y a nuestras plegarias, y que en algún momento de nuestras vidas Él mismo nos iba a dar algo de agradecimiento. Ya calmado el ente, nos contó lo sucedido. Nos confesó que él era un delincuente, un malandro, que él había ido a buscar una droga que le iba a entregar a un policía detrás de la escuela, y bueno, que se llevó a su hijo con él, y que mientras esperaba, el policía llegó, que le disparó con un arma de fuego, que lo mató y que hirió a su hijo en la pierna, y bueno, que el niño corrió. Él nos contó que también era palero, y que cuando él muere y su alma sale de su cuerpo, él empezó a vagar por el lugar buscando ayuda. Y que como nosotros éramos los únicos que estábamos brujeando por esos lugares, decidió posesionar el cuerpo para poder pedirnos ayuda, ya que nosotros por compartir su fe lo ayudaríamos y entenderíamos. Él siempre dijo que él sabía que estaba muerto, y esto lo menciono porque nos hemos topado con quienes están confundidos, y bueno, no aceptan que están muertos. Es más, hay unos que ni siquiera lo saben. El ente debió de irse, y esto es porque una persona que acaba de morir no debería de poder posesionar un cuerpo, sino hasta después de pasar 21 días de su muerte. Si lo hace de forma prolongada, puede matar el cuerpo que posesiona, porque no están sus energías bien asentadas. O bueno, al menos esto es lo que se les enseña a aquellas personas que prestan su cuerpo a los espíritus para que se manifiesten. Quizá todo esto habría quedado como una anécdota más, si no fuera por mi curiosidad. Pero a ver, esperen. Verán, ¿recuerdan que les dije que esto ocurrió un miércoles? Bueno, más bien en la madrugada del jueves. Ese día yo iría a clases. Yo entraba a eso de las 12 del mediodía, como hasta las 5 de la tarde. Aunque el día fuera totalmente normal, yo no dejaba de pensar en lo ocurrido. Y aunque mi fe en lo paranormal siempre ha sido ciega, y es que la vida siempre se ha encargado de hacerme ver que todo esto es real, incluso desde temprana edad, desde que era un niño. Siempre he visto muertos, espíritus. Esto de lo paranormal es algo del día a día. Más bien diría que el practicar estas religiones me ayudaron a canalizar mis dones y a entender lo espiritual. Pero esta experiencia fue algo fuera de lo común, y no podía evitar dudar de ello. Así que le conté lo que había pasado a mi amigo Kevin, que estudiaba conmigo. Y aunque él no practicaba ninguna fe, él sabía de la mía. Sabía que yo no le iba a mentir porque él era como mi hermano. Además, en ocasiones nos habían pasado alguna que otra cosa terrorífica. Por lo tanto, él sabía que yo le estaba diciendo la verdad. Pero yo y mi curiosidad. Y es que verán, cerca de Ábalos, donde supuestamente ocurrió lo que este ente nos contó, se encontraba una clínica. Era bastante popular, o sea, pública. Y al lado una maternidad, donde asistían partos y atendían pediatría. A mí se me ocurrió la maravillosa idea de ir a preguntar por el niño que supuestamente habíamos salvado la noche anterior. Porque yo me imaginaba que si estaba herido, necesitaría asistencia médica. Y lo más lógico era pensar que lo llevaría al centro médico más cercano, que eran esos que les menciono. Yo le pedí a Kevin que me acompañara a averiguar, y fuimos a la clínica. Preguntamos por el niño, o bueno, al menos por el nombre que nos había dado el padre, del ente que ayudamos. Nos dijeron que no había ingresado nadie con ese nombre, y mucho menos un niño. Nos dijeron que fuéramos a preguntar a maternidad, y así lo hicimos. Al llegar a la recepción en la maternidad, le preguntamos a la enfermera que atendía. Le preguntamos que si no habían ingresado un niño en la madrugada por una herida de bala. Y lo que ella me respondió me impactó. Me dijo que sí, que una señora lo había encontrado en el barrio de Cerro Grande. Dicho barrio se encuentra detrás del liceo, que tenía una herida de bala en la pierna, que habían matado a su papá y que él le echó a correr, que él se encontraba sentado en las piernas del papá, que un hombre llegó, que le propinó los disparos, que todo esto ocurrió en ese mismo lugar.
y en donde se encontraba el cuerpo del padre encontraron una bolsa con drogas y un arma, que parecía que fue un ajuste de cuentas o una venta salió mal, no lo sé. Obviamente yo no le pregunté por nada de esto. La enfermera me lo contó por su propia voluntad. Yo siento que ya fue más de chismes, supongo yo. Y no, yo no la conocía. Jamás en mi vida la había visto. Entonces, ¿cómo lo que ella nos contó coincide con todo lo que él nos contó? ¿Casualidad? No lo creo. Yo quería entrar a ver al niño, pero la enfermera me dijo que su abuela lo había ido a buscar en el transcurso del día, que lo trasladaron a otro hospital, uno que es bastante popular en la ciudad de Caracas. Como era lo más lógico, yo le conté la iniciativa a mi padrino, y él solo me dijo: eso es para que no dudes nunca de nosotros. Obviamente esas respuestas no me las dio mi padrino. Bueno, sí era su boca las que pronunciaron las palabras, pero no era él. Sí, yo sé que es difícil de creer lo que les cuento, y que parece algo inventado, y está bien. A mí todavía me cuesta creerlo, y eso que yo he tratado con espíritus. Algo que me gustaría decirles: confíen siempre en su instinto. Así vaya contra todo lo racional. Y más cuando se trata de cosas paranormales. Y esto se los digo porque, bueno, esta es una historia aún más interesante. Espero poderla compartir un día con ustedes. Créanme, yo tengo más cuentos que la Biblia. Y la verdad, no sé si ustedes me lo vayan a creer. Pero bueno, después les cuento. Gracias por leerme. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.